La temperatura marcaba 47 grados en un niño que esperaba en la fila de agua, se desplomó al suelo. La gente estaba desesperada. Esa noche, el presidente Treer dejó una sola nota sobre su escritorio. El agua llegará a cada hogar en una semana. Nadie lo creyó, pero nadie sabía el secreto que él había descubierto. El sol colgaba sobre Burkina Faso como un ojo implacable, su mirada fija e inquebrantable durante el sexto mes consecutivo de sequía. Lo que había comenzado como una preocupante sequía se había convertido en una catástrofe nacional en el país. Ubicado en las tierras áridas de África Occidental, luchaba contra la peor sequía en 50 años. Una crisis que amenazaba no solo la comodidad, sino la supervivencia misma. En la plaza central de Ouagadougou, la capital, cientos de personas estaban de pie en una fila que serpenteaba alrededor de edificios y callejones. Madres con bebés atados a sus espaldas, ancianos apoyados en bastones, niños pequeños con contenedores, plásticos vacíos en las manos, todos esperando bajo el sol abrasador los camiones cisterna de Water Global Corporation, que llegaban con menos frecuencia y precios cada vez más altos. Amina, una madre de 3 hijos de 34 años, había estado de pie en la fila desde las 4 de la mañana, ya era más de mediodía, y la temperatura había subido a un sofocante 47 grados. Observó horrorizada como un niño, unas cuantas personas delante de ella. De repente se desplomaba al suelo. Su recipiente de agua vacío rodaba por el polvo. ¡Ayuda, alguien! ¡Ayúdenme!, gritó, corriendo hacia adelante. Un hombre delgado que se identificó como un ex-enfermero se abrió paso entre la multitud. Examinó al niño brevemente antes de mirar hacia arriba con una resignación sombría. Deshidratación severa, anunció. Necesita agua inmediatamente, murmuró la multitud, la ironía amargada como cenizas en sus bocas. En la fila para el agua un niño se estaba muriendo por la falta de ella. Aquí, dijo una mujer de mediana edad, ofreciendo la pequeña cantidad de agua que había estado guardando Use en esto. Mientras reanimaban al niño, los murmullos se extendieron por la fila. El precio ha vuelto a duplicarse. Escuchó a Amina decir a una mujer a su vecina. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Es esa compañía, Water Global, respondió un hombre anciano, su voz cargada con el peso de décadas de injusticia presenciada. Antes de que llegaran, el agua era un recurso. Ahora es un arma. El anciano, Gabriel Zongo, había sido un ingeniero civil respetado. Hace 30 años se había opuesto a los acuerdos iniciales de privatización del agua, advirtiendo que eventualmente conducirían exactamente a esta situación. Lo habían despedido de su puesto en el gobierno por eso. Lo etiquetaron como un alborotador y obstáculo para el progreso. Recuerdo cuando esta plaza tenía una fuente pública, les contó a los cercanos, señalando una ahora vacía piscina de concreto. Los niños jugaban en ella, todos podían beber. No era perfecto, pero era nuestro. Water Global, una multinacional con sede en Suiza que opera en 43 países, había tomado el control de la infraestructura del agua de Burkina Faso durante el régimen anterior, un gobierno que había caído tras la revuelta popular de Treer 18. Meses antes, a lo que había comenzado como una asociación de desarrollo prometiendo modernización y eficiencia, se había metastatizado en un monopolio que mantenía como rehén el recurso más vital de la nación. La historia de la corporación en África estaba marcada por controversias. En el vecino Malí, se les acusó de contaminar tierras agrícolas con aguas residuales industriales. Los activistas locales afirmaron que habían agotado tan severamente las aguas subterráneas que los antiguos árboles de Baobab se estaban muriendo, pero sus equipos legales y conexiones políticas los habían aislado de consecuencias graves. Finalmente, llegó el camión cisterna, su logotipo azul y blanco, brillando al sol como una burla. Guardias armados flanqueaban el vehículo. Una adición reciente que hablaba por sí sola sobre la conciencia de la empresa respecto al creciente resentimiento público. 2.000 francos CFA por 20 litros, anunció el encargado de la distribución, un hombre local cuyos ojos nunca se encontraron con los de sus compatriotas. Política de la empresa debido a la mayo era escasez. Un gemido colectivo se levantó de la multitud. En el precio realmente había vuelto a duplicarse desde la semana pasada. Eso es más que el salario de un día para la mayoría de nosotros, gritó un hombre desde el fondo. El encargado de la distribución se encogió de hombros. Su gesto contenía toda la indiferencia de la política corporativa, destilada en forma humana y otras fuentes de agua, si prefieren. Claro, los ríos están secos y los pozos han fallado, pero pueden intentarlo. Lo que no mencionó fue que muchas fuentes de agua tradicionales se habían vuelto deliberadamente inaccesibles. Los pozos comunitarios habían sido sellados, los puntos de acceso a los ríos cercados, y la recolección de agua de lluvia desalentada a través de medidas regulatorias ambiguas, todo para canalizar a la gente hacia el sistema de pagos de Water Global. Amina logró comprar 10 litros de agua,
gastando casi un tercio de sus ingresos semanales como costurera. Tendría que durar a su familia de 4 personas al menos 3 días. Aseguró cuidadosamente el precioso recipiente y comenzó la larga caminata de regreso a casa bajo el sol implacable, calculando en su mente qué necesidades tendría que dejar de lado para poder costear la próxima compra de agua. En otra parte de la ciudad, dentro de la comunidad cerrada donde vivían los ejecutivos de Water Global, los aspersores mantenían los jardines exuberantes y las piscinas brillaban bajo la luz del sol. El contraste no pasó desapercibido para la población local, cuyo resentimiento crecía con cada aumento de precio. En su oficina, en el Palacio Presidencial, Ibrahim Traore miraba el último informe en el aire acondicionado había sido apagado en solidaridad con la población, y el sudor le perlaba la frente mientras procesaba las sombrías estadísticas. Los reservorios de agua al 7% de su capacidad. Áreas rurales sin agua durante 12 días. 3 niños habían muerto de deshidratación en las provincias del norte ayer. Su ministro de Recursos Hídricos, Kabor, estaba de pie ante él, su camisa, oscura por las manchas de sudor. Un servidor público de carrera que de alguna manera había mantenido su integridad a través de 3 administraciones corruptas. Kabor era conocido por su franqueza, señor presidente, dijo Kabor, su voz tensa por la ira contenida. El CEO de Water Global, Richard Voss, ha rechazado nuestra solicitud de controles de precios de emergencia. Él dice que las fuerzas del mercado deben determinar los precios durante la escasez. Kabor colocó una carta formal sobre el escritorio de Traore. El membrete corporativo y la firma fluida al final parecían burlarse de las crecientes súplicas desesperadas del gobierno. También han amenazado con invocar el Tratado Bilateral de Inversiones con Suiza si intentamos regular los precios unilateralmente, agregó Kabor. Sus abogados afirman que constituiría una expropiación indirecta de sus ganancias esperadas. El rostro de Traore permaneció impasible, pero sus ojos se endurecieron. Un exoficial militar que había ascendido al poder con promesas de liberar a la nación de la explotación extranjera, ahora se enfrentaba a la prueba más significativa de esa promesa. Recordó su aldea natal, donde el pozo comunitario había servido a todos hasta que las empresas extranjeras llegaron con promesas de modernización que rápidamente se convirtieron en explotación. No ven el agua como vida, dijo Traore en voz baja. La ven como una mercancía. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que sufría bajo su supervisión. A lo lejos, podía ver la sede reluciente de Water Global, Burkina Faso, su fachada moderna de vidrio y los jardines verdes, mantenidos por agua que los vecindarios circundantes carecían. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Kabor y se movió incómodo. Legalmente, señor, muy pocas. El gobierno anterior firmó contratos a prueba de bala otorgando a Water Global derechos exclusivos sobre la distribución de agua durante 30 años. Los tribunales internacionales harían cumplir estos acuerdos, y nuestra gente muere de sed mientras respetamos estos contratos a prueba de bala, dijo Traore, no como una pregunta sino como una dura realidad. Existe la posibilidad de declarar un estado de emergencia, ofreció el ministro de Finanzas, Lumpo, quien había estado revisando documentos del presupuesto en una esquina de la oficina. Podría darnos autoridad temporal para tomar el control de los recursos hídricos y enfrentar sanciones internacionales que arruinarían lo que queda de nuestra economía. Kabor y contraatacó. Las potencias occidentales cerrarán filas en torno a Water Global. No hemos visto antes. La sala cayó en silencio. La situación parecía insuperable. Una pequeña nación dependiente de los recursos atrapada en la tenaza del poder corporativo respaldado por estructuras legales internacionales, diseñadas para proteger el capital por encima de las necesidades humanas. Ante IK, hay una opción más, ofreció su jefe de gabinete, Ouedraogo, quien había permanecido en silencio hasta ahora. Un hombre cauteloso por naturaleza, rara vez hablaba a menos que tuviera algo sustancial que aportar. Pero es poco convencional. Traore se giró con el interés encendiendo sus ojos. En adelante, mi abuela provenía de una aldea cerca de la frontera con Malí, dijo Ouedraogo vacilante. Allí hay ancianos que mantienen las viejas costumbres, incluidas las técnicas para encontrar agua que preceden a la época colonial. Ellos afirman que hay fuentes de agua profundas bajo el Sahel, que las empresas modernas no han detectado, no se han molestado en explotar debido a la profundidad y el costo. En otra administración, tal sugerencia habría sido descartada como superstición. Pero Traore había ascendido al poder, en parte, por su respeto a los sistemas tradicionales de conocimiento africano, que la colonización había desvalorizado sistemáticamente. Esos localizadores de agua, ¿qué tan confiables son? Preguntó. Mi abuela juraba por ellos, respondió Ouedraogo. Ella dijo que encontraron agua durante la gran sequía de 1973, cuando todos los métodos modernos fallaron, y vaciló. Luego continuó,
Hay un anciano en particular que se dice que es el localizador de agua más dotado en generaciones. Amara Dion ahora es muy viejo, pero si alguien puede ayudarnos, ese sería él. Treher consideró esta información. Su educación científica lo hacía escéptico, pero su herencia africana y sus experiencias personales le habían enseñado que la ciencia occidental no tenía el monopolio del conocimiento. Encuéntrame a este Amara Dio, dijo él con determinación. Y discreción al señor, intervino Cabor. Con todo respeto, estamos enfrentando una emergencia nacional. Necesitamos soluciones serias, no folclore. Trare miró a su ministro de agua con comprensión, pero con determinación. También buscaremos todas las opciones convencionales. Aumentaremos la presión diplomática. Continuaremos negociando con Water Global. Exploraremos importaciones de emergencia desde Argelia, pero no dejaré piedras sin mover ni pozos sin excavar, mientras nuestra gente muere de sed. Después de que los ministros se fueron, Treher permaneció en la ventana, observando la ciudad luchar por otro día de calor y escasez. Pensó en su padre, que había muerto luchando contra las mismas fuerzas que ahora mantenían a la nación bajo su control. ¿Qué harías tú?, susurró a la memoria en esa noche, mientras la ciudad dormía inquieta por el calor. Un simple jeep militar salió del complejo presidencial. Dentro estaban Trare y un solo asistente, Ouedraogo. No le habían dicho a nadie su destino, ni siquiera a Cabor. En tiempos de crisis, las paredes tienen oídos, y Water Global había demostrado una capacidad inquietante para anticipar y contrarrestar los movimientos del gobierno. Habían prescindido del habitual cortejo presidencial y del detalle de seguridad. Un movimiento tan conspicuo habría atraído demasiada atención. En su lugar, Treher usó ropa de civil, una decisión que habría horrorizado a su jefe de seguridad. Si hubiera sabido, condujeron durante horas, adentrándose en el corazón rural, las carreteras pavimentadas dando paso a caminos de tierra que ponían a prueba incluso el vehículo militar. La sequía había transformado el paisaje en un terreno alienígena, tierra agrietada, vegetación marchita, ríos secos como los huesos blanqueados de la tierra. Mientras viajaban, pasaron por aldeas donde la situación era aún más desesperada que en la capital. Sin la atención mediática enfocada en Ouagadougou, estas comunidades sufrían en silencio. En las tumbas improvisadas, marcaban a aquellos que ya habían sucumbido a la combinación de calor, sed y las enfermedades que florecen cuando la higiene se vuelve imposible. Estamos fallándoles, dijo Treher en voz baja mientras pasaban por otra aldea, donde niños con ojos vacíos miraban su vehículo. Esta sequía ha expuesto debilidades en nuestra infraestructura que datan de décadas, respondió Ouedraogo. Pero sí, debemos hacerlo mejor. Al amanecer, llegaron a una pequeña aldea cerca de la frontera con Malí. Un conjunto de casas de adobe que parecían elevarse orgánicamente de la tierra reseca. A diferencia de otros asentamientos que habían pasado, este mostraba signos sutiles de adaptación a la sequía en estructuras estratégicas de sombra, vegetación cuidadosamente mantenida y, lo más sorprendente, un pequeño jardín de plantas resistentes a la sequía. Allí, en una modesta vivienda adornada con símbolos protectores tradicionales, los esperaba Amara Dio, un hombre de 82 años conocido en toda la región como un localizador de agua, alguien con la habilidad ancestral de ubicar fuentes de agua subterráneas sin equipos modernos. Su casa, aunque sencilla, era fresca por dentro, un testimonio del conocimiento arquitectónico indígena que había creado espacios cómodos mucho antes del aire acondicionado. Las paredes estaban decoradas con símbolos y patrones que contaban la historia del agua en la región, un registro visual que databa de siglos atrás. Mi presidente, el anciano, lo saludó con dignidad. Una dignidad que no requería educación formal ni riqueza para poseer. ¿Has venido por el agua? No era una pregunta, sino una afirmación. Treher, un hombre que rara vez se sorprendía, se encontró momentáneamente desconcertado. ¿Cómo lo sabes? La sonrisa del anciano profundizó la red de arrugas en su rostro. Cuando el hombre más poderoso de la nación visita a un viejo como yo durante la peor sequía que se recuerda, ¿qué otra cosa podría ser? Además, añadió con un brillo en los ojos, la abuela de su jefe de gabinete era mi prima. La familia habla con la familia, incluso a través de distancias. En Ouedraogo se sintió avergonzado. Mandé un aviso por cortesía, señor presidente. Treher asintió. Luego volvió a mirar a Dio. Tienes razón. He venido por el agua. Mi gente se muere de sed mientras las empresas extranjeras tratan nuestro agua como una fuente de ganancias. ¿Recuerdas las historias que te contaba tu padre?, preguntó Dio inesperadamente. Treher sintió una sacudida de sorpresa. Su padre había muerto cuando él era joven, y pocas personas sabían algo sobre él. ¿Cómo sabes algo de mi padre? Él me visitó una vez hace años con preocupaciones similares. Por su aldea, un buen hombre. Hablaba de ti a menudo. La revelación golpeó a Treher como una fuerza física. Su padre,
Abdul Trare había sido un líder de la aldea que luchó contra la privatización de las fuentes locales de agua, una lucha que muchos creían que había llevado a su misteriosa muerte cuando Ibrahim tenía solo 14 años. La causa oficial había sido un accidente de tráfico, pero nadie que conociera a Abdul aceptó esta explicación. ¿Qué decía de mí?, preguntó Treher, con la voz suave y una emoción inesperada en que hacías demasiadas preguntas. Dio se rió, una característica que admiraba. Dijo que no aceptarías el mundo tal como te lo presentaban, que mirabas más allá de las superficies. Treher sintió un nudo en la garganta. Esta visión de su padre a través de la memoria de otro fue un regalo inesperado a Anme. Contó historias, reconoció Trare componiéndose sobre las antiguas creencias de que bajo la superficie reseca del Sahel yacían vastos reservorios no explotados, conocidos solo por aquellos que mantenían el conocimiento tradicional. Andio asintió. No creencias, señor presidente. Un conocimiento. A la diferencia es importante. Una creencia puede ser descartada. En el conocimiento persiste, ya sea reconocido por las universidades o no. Se levantó con sorprendente agilidad para su edad y fue hacia un cofre de madera en la esquina de la habitación. Diale sacó lo que parecían ser pieles de animales con patrones intrincados dibujados sobre ellas. Estos son mapas de agua, explicó, desenrollando cuidadosamente uno sobre una mesa baja, hecha por el abuelo de mi abuelo y actualizada por cada generación. Muestran las aguas ocultas de nuestra tierra, las venas bajo la piel de la tierra. Treher y Ouedraogo se inclinaron hacia adelante, estudiando el extraño documento. Era diferente a cualquier estudio geológico que hubieran visto, utilizando símbolos y patrones que parecían abstractos a primera vista. No puedo leer esto, admitió Treher. Pocos pueden ahora, reconoció Dio tristemente. Cuando llegaron los franceses, llamaron a ese conocimiento superstición. A nuestros niños les enseñaron en sus escuelas que el único conocimiento válido venía de Europa. Muchas de nuestras tradiciones se perdieron o fueron llevadas bajo tierra. Dio trazó un patrón en el mapa de piel con un dedo curtido. Pero algunos de nosotros recordamos, algunos de nosotros mantuvimos vivo el antiguo conocimiento, pasándolo a aquellos que mostraron el don. ¿El don?, preguntó Ouedraogo. La habilidad de escuchar el agua, dijo Dio simplemente, sentir su presencia en lo profundo de la tierra. Algunos lo llaman radiestesia, pero es más que eso. Es una conversación con la tierra misma, no en otro contexto, con otro hombre. Trare podría haber sido escéptico, pero había algo en la tranquila confianza de Dio que imponía respeto. ¿Puedes ayudarnos a encontrar agua que Water Global no haya descubierto o reclamado?, preguntó directamente. Puedo intentarlo, dijo Dion, pero entiéndelo, señor presidente. Encontrar agua es una cosa. Acceder a ella, especialmente si está profunda, requiere recursos que no tengo. Si la encuentras, yo traeré los recursos que sean necesarios, prometió Treher. Dio lo estudió durante un largo momento, como si mirara más allá de su presencia física hacia algo más profundo. Tu padre dijo lo mismo, finalmente comentó. No vivió para cumplir esa promesa. ¿Estás preparado para las fuerzas que se alinearán en tu contra si desafías su control sobre el agua? La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso del destino de su padre. Trare entendió la advertencia implícita. Lo estoy, respondió. El anciano asintió. Entonces debemos empezar de inmediato. El viaje tomará varios días, y debemos tener cuidado. Los espíritus del agua no revelan sus secretos fácilmente, especialmente a aquellos que han olvidado. ¿Cómo escuchar? Comenzó a reunir elementos simples, un bastón de caminar retorcido, una pequeña bolsa de lo que parecían ser semillas o piedras, un recipiente de calabaza para el agua. ¿Estas son tus herramientas para encontrar agua?, preguntó Ouedraogo sin poder ocultar su escepticismo. Dio sonrió pacientemente. Mis herramientas están aquí. Toca su cabeza, y aquí colocó una mano sobre su corazón. Estas son solo para el viaje. Durante 3 días, Treher y Dio viajaron por el campo con Ouedraogo y un pequeño detalle de seguridad siguiéndolos a una distancia discreta. Se apartaron de las rutas conocidas y de los puntos de vigilancia, utilizando caminos que no aparecían en ningún mapa moderno. El anciano demostró una resistencia sorprendente, caminando durante horas a través de terrenos difíciles sin quejarse. A lo largo del camino, compartió conocimientos que se habían transmitido de generación en generación, como ciertos insectos indicaban agua bajo la superficie, como formaciones rocosas particulares sugerían el flujo histórico del agua, como las sutiles variaciones en la composición del suelo contaban historias de acuíferos ocultos. El anciano usó métodos transmitidos a lo largo de generaciones, observando patrones sutiles de vegetación, incluso en áreas aparentemente áridas, el comportamiento de los insectos, la sensación de la tierra entre sus dedos. A veces,
Presionaba su oído contra el suelo, escuchando sonidos que nadie más podía oír. En el agua habla, explicó cuando atrapó a Traer observándolo con curiosidad. La mayoría ha olvidado su lenguaje. Traer recordó sus cursos de geología en la universidad, donde había aprendido sobre técnicas modernas de investigación hidrogeológica, imágenes satelitales, pruebas de resistividad eléctrica, radar de penetración terrestre, todas tecnologías complejas y costosas, que generaban datos que requerían interpretación experta. Sin embargo, aquí estaba un anciano sin educación formal leyendo el paisaje con igual o mayor precisión. ¿Por qué crees que las empresas modernas no han encontrado estas fuentes de agua que buscas?, preguntó Trare, mientras descansaban. Durante la parte más calurosa del día, Andio consideró la pregunta. Algunas las han encontrado, pero las consideraron demasiado caras para desarrollar. Las compañías de agua ganan dinero con la escasez, no con la abundancia. Otras las han pasado por alto porque solo miran donde sus instrumentos les dicen que miren, y los instrumentos son tan buenos como las preguntas para las que están diseñados para responder, señaló el paisaje circundante. Tasks modernos podrían escanear esta área y no ver nada más que roca seca y tierra. Miden lo que pueden ver y tocar, pero el agua tiene memoria. Deja huellas de donde ha estado y donde aún fluye. Huellas visibles solo si sabes cómo mirar más allá de la superficie. El tercer día, en un valle nada destacado a 80 km de la capital, Tusaid, el área no parecía diferente de los muchos valles que habían cruzado, secos, con vegetación escasa y formaciones rocosas ocasionales. Anaki dijo simplemente, tocando el suelo con su bastón de madera. Los ancestros hablan de un lago subterráneo que ha existido desde antes de que llegaran los europeos. Está profundo, pero es Baston Traer miró alrededor escéptico. ¿Estás seguro? No hay indicios de agua aquí. Por eso ha permanecido sin descubrir, respondió Dioan. Los signos son sutiles, solo legibles para aquellos entrenados para verlos. Mira allí. Señaló hacia un tipo específico de arbusto del desierto. Esa planta solo crece donde hay agua profundamente. Y allí indicó un patrón de formaciones rocosas. La forma en que estas piedras se han asentado indica subsidencia por el movimiento del agua mucho más abajo. Dio caminó en un amplio círculo, deteniéndose en puntos específicos para examinar la tierra, ocasionalmente recogiendo una piedra y probándola antes de escupir cuidadosamente. Finalmente, regresó a Traer. El agua aquí no solo es abundante, sino pura. Ha sido filtrada a través de capas de roca durante siglos. Traer confiaba en el anciano, pero las apuestas eran demasiado altas para confiar solo en la fe en sí. Traemos equipo de perforación aquí y no encontramos nada. Sería un devastador desperdicio de recursos que no podemos permitirnos. El rostro de Dio no mostró ofensa. La sabiduría pregunta antes de actuar. Trae tus herramientas modernas para confirmar lo que el antiguo conocimiento ha encontrado. Yo esperaré. Mientras se preparaban para regresar a la capital, Dio señaló 2 ubicaciones más en un mapa. Aquí y aquí hay más fuentes. Forman un triángulo de agua que podría abastecer a tu nación durante generaciones. Mientras tanto, en Ouagadougou, el CEO de Water Global, Richard Voss, había llegado para una reunión de emergencia con los funcionarios del gobierno. Su jet privado había aterrizado en el aeropuerto internacional, donde fue recibido con la diferencia reservada típicamente para los jefes de estado visitantes. Voss era un hombre alto y delgado, con el bronceado perpetuo de alguien que vivía en climas templados, pero visitaba a países cálidos solo el tiempo necesario para hacer dinero con ellos. Educado en Oxford y Harvard, había hecho su fortuna identificando recursos esenciales en países en desarrollo y creando estrategias de privatización que sus críticos llamaban predatorias y sus admiradores llamaban visionarias. Lowe escoltaron al palacio presidencial, esperando encontrar a un líder desesperado dispuesto a aceptar cualquier término para aumentar el suministro de agua. Water Global había jugado a este juego antes en otros países. Esperar hasta que la crisis llegara al punto de quiebre. Luego ofrecer alivio a un precio que incluía no solo dinero, sino también concesiones políticas y derechos sobre los recursos en cambio. Encontró al ministro de Finanzas, Arago, quien simplemente le entregó un sobresellado. ¿Qué es esto?, preguntó Voss, con irritación evidente en su voz. Se me dijo que me reuniría con el presidente Traer. El presidente está atendiendo asuntos urgentes, respondió Ouedraogo de manera neutral. Él dejó esto para ti. En dentro había una breve nota escrita con la distintiva letra de Traer. El agua es vida, no ganancia. En una semana, Burkina Faso anunciará su independencia hídrica. Estás invitado a asistir. Voss la leyó 2 veces, luego se rió despectivamente.
Tu presidente vive en un mundo de fantasía. No tienes fuentes de agua que no controlemos ya. Estos gestos teatrales pueden funcionar bien con el público, pero no cambian la realidad fundamental. Nosotros poseemos la infraestructura, controlamos el suministro y determinamos el precio, guardó la nota en su bolsillo. Cuando el presidente Traore esté listo para discutir soluciones realistas para la crisis, como préstamos internacionales, para pagar las importaciones de agua a precios de mercado, estaré encantado de reunirme con él. Lo que vos no reveló fue lo preocupado que estaba en realidad por el mensaje. La red de inteligencia de Water Global dentro del gobierno de Burkina Faso era extensa, con informantes pagados en la mayoría de los ministerios. Sin embargo, no habían detectado ninguna indicación de un descubrimiento importante de agua o de un proyecto de infraestructura que pudiera justificar la declaración confiada de Traore. Mientras Vos salía del palacio, hizo una llamada a su jefe de seguridad, un exoficial de la Legión extranjera francesa, llamado Marcel Dubois. Ahora coordinaba las operaciones más delicadas de Water Global. Aumenten la vigilancia sobre todas las actividades del gobierno, especialmente todo lo relacionado con la exploración de agua, y dupliquen nuestra seguridad en todas las instalaciones. No me gusta el tono de este régimen. ¿Quieres que activemos nuestros activos de contingencia?, preguntó Dubois, usando el eufemismo de la empresa para su red de saboteadores y agentes provocadores pagos. Vos consideró la pregunta. Tales medidas eran costosas y arriesgadas, reservadas para situaciones que realmente amenazaran los intereses de la empresa. Aún no decidió, pero ponlos en espera. Si Traore realmente ha encontrado algo, necesitamos saber qué y dónde antes de decidir cómo responder. Lo que Vos no sabía era que Traore había anticipado esta reacción. La solicitud de reunión tan pública había sido una distracción, desviando la atención hacia la capital, mientras que la verdadera acción ocurría lejos de los ojos curiosos. Al regresar de su viaje con Dio, Traore había convocado una reunión a medianoche con sus asesores más confiables, personas que habían estado con él desde antes de que llegara al poder, y cuya lealtad era incuestionable. El grupo incluía a su jefe de ingeniería militar, su médico personal, que tenía experiencia en pruebas de calidad del agua, y el ministro de Recursos Minerales. Lo que estoy a punto de compartir no sale de esta sala, comenzó Traore. Procedió a explicar los métodos de localización de agua de Dio y el potencial descubrimiento de grandes fuentes de agua subterránea. Con respeto. Señor presidente, dijo el ingeniero militar, necesitamos una confirmación científica antes de comprometer recursos. De acuerdo, respondió Traore. Por eso necesito que armes un pequeño equipo, personas en las que confíes personalmente, y el equipo necesario para probar estos sitios discretamente. Water Global tiene vigilancia por todas partes, advirtió el ministro de Recursos Minerales. Sus satélites rastrean los movimientos de los vehículos del gobierno, sus agentes infiltran los equipos de trabajo. Entonces no usamos vehículos del gobierno ni procedimientos estándar, replicó Traore. Creamos una historia de exploración minera y operamos a través de un contratista privado. En las siguientes 48 horas, construyeron un elaborado. Una pequeña empresa minera argelina, propiedad de un antiguo compañero de universidad de Traore, accedió a prestar su equipo y varios ingenieros. La operación fue disfrazada como exploración minera para litio, suficientemente plausible dada la creciente demanda global de materiales para baterías. Al día siguiente, llegaron los equipos de perforación al valle, que Dio había identificado, un pequeño equipo de ingenieros confiables, comprometidos con el secreto y operando bajo protección militar. Comenzó el trabajo. El sitio fue asegurado con un perímetro de soldados, que se hacían pasar por contratistas de seguridad privados. Durante 5 días continuos, perforaron más profundo que cualquier proyecto de agua anterior en la historia del país. Los resultados iniciales fueron desalentadores. Capa tras capa de roca y tierras secas, algunos de los ingenieros comenzaron a dudar, susurrando que estaban perdiendo tiempo y recursos preciosos en las supersticiones de un anciano. Namara Dio, que había insistido en estar presente, permaneció imperturbable ante el escepticismo que lo rodeaba. Pasaba horas cada día sentado en silencio cerca del sitio de perforación, a veces cantando suavemente, a veces simplemente observando con ojos pacientes a más profundo. Insistía siempre que los ingenieros lo consultaban. Los ancestros no mentían. Para el quinto día, habían alcanzado profundidades que la sabiduría convencional decía que eran inalcanzables para la exploración de agua en la región. La ingeniera principal, una mujer llamada Fatuma, que había sido educada en Alemania pero había regresado para servir a su país, se acercó a Traore con preocupación. Señor presidente, estamos a 300 metros. El equipo que tenemos no está diseñado para llegar mucho más profundo, y no hemos encontrado nada más que roca madre cada vez más densa. Traore miró a Dio, que estaba sentado cerca bajo una estructura improvisada de sombra. Un día más, dijo el anciano simplemente, y 50 metros más. Traore,
tomó la decisión de continuar contra el consejo técnico de sus ingenieros. Fue una apuesta que arriesgaba no solo recursos, sino su credibilidad como líder en esa noche. Mientras la perforación se detenía para mantenimiento del equipo, Dio invitó a Trare a caminar con él alrededor del perímetro del sitio. Tu padre enfrentó un momento similar de duda, dijo el anciano mientras caminaban bajo el cielo estrellado del desierto, cuando los primeros intentos fracasaron. Nunca me dijiste si le encontraste agua. Se dio cuenta Traer. Lo hicimos, confirmó Dio. Una buena fuente que abasteció su aldea durante muchos años hasta que Water Global llegó y la tapó, alegando que interfería con su plan de gestión del agua. Traer sintió un impulso de ira ante esta nueva revelación sobre las tácticas de la empresa. ¿Eso tuvo algo que ver con su muerte? Dio permaneció en silencio durante un largo momento. Tu padre hacía preguntas que a las personas poderosas no les gustaba que se respondieran, sobre los derechos del agua, sobre la propiedad de los recursos. Estaba reuniendo apoyo de otras aldeas para desafiar las nuevas leyes del agua. Y luego murió en un accidente, dijo Traer amargamente. La investigación oficial no encontró evidencia de juego sucio, señaló Dio cuidadosamente. Pero muchos de nosotros notamos que las empresas extranjeras de agua se expandieron mucho más rápido después de que voces como la suya fueron silenciadas. Caminaron en silencio por un rato, las implicaciones flotando entre ellos. Sí, éxito mañana, finalmente dijo Traer. Estaré desafiando esos mismos intereses con apuestas más altas. Sí, coincidió Dio. Por eso tus medidas de seguridad son sabias. Pero recuerda, señor presidente, el agua no es solo un recurso o una mercancía. En nuestras tradiciones, es una entidad viva con su propia voluntad. Elige cuándo y a quién se revela. El sexto día, a las 3:17 de la mañana, después de llegar a una profundidad de 347 metros, la perforadora golpeó algo. La broca cayó repentinamente varios metros, indicando una cavidad. Momentos después, el agua brotó con tal presión que los trabajadores tuvieron que correr para ponerse a salvo. No era solo un pequeño acuífero, era un gigantesco reservorio subterráneo exactamente como Dio había predicho. El agua que brotaba rápidamente formó una piscina alrededor del sitio de perforación, reflejando las estrellas arriba en su superficie cristalina. Los trabajadores, muchos de los cuales habían sido escépticos, miraban asombrados. Algunos cayeron de rodillas en gratitud o en oración. Fatumata, la ingeniera jefe, una mujer que había sido educada en Francia, pero que creció en una aldea rural de Burkina Faso, lloraba mientras realizaba las pruebas iniciales. Esta agua, le dijo a Traer, quien había llegado rápidamente al sitio al escuchar la noticia, es más pura que cualquier cosa que actualmente se suministre a nuestro país. No se necesitarían tratamientos químicos, y la presión indica un volumen que, señor, es asombroso. Las estimaciones preliminares sugieren que hay suficiente para abastecer a toda la nación durante décadas, posiblemente siglos. Traer, su mano bajo el agua que fluía, dejándola correr entre sus dedos, estaba fresca y clara, intacta por la contaminación que plagaba las fuentes superficiales. ¿Cómo es posible que las empresas modernas no hayan encontrado esto?, preguntó. La ingeniera se veía incómoda. Hay dos posibilidades, señor presidente. O bien sus métodos de sondeo no lo detectaron porque no estaban mirando lo suficientemente profundo, o lo encontraron y deliberadamente no lo desarrollaron. ¿Por qué lo ignorarían? Control, señor. Una empresa como Water Global obtiene sus ganancias de la escasez. El agua abundante destruiría su modelo de negocio. Traer se volvió hacia Dio, quien estaba quieto observando la escena, su rostro sereno bajo el resplandor de las luces de inundación que iluminaban el sitio de perforación. Nos has dado más que agua hoy. Nos has dado palanca. El anciano con la cabeza. No he dado nada que no fuera ya suyo. Solo les ayudé a recordar dónde mirar. En los días siguientes, mientras trabajaban para asegurar el sitio y comenzar a desarrollar la infraestructura para distribuir el agua, el equipo de seguridad de Traer interceptó comunicaciones inquietantes. Water Global había logrado enterarse de que algo significativo estaba ocurriendo. Su imagen satelital había detectado la operación de perforación, aunque la naturaleza exacta del descubrimiento seguía siendo un secreto. Están luchando por averiguar qué hemos encontrado, informó el coronel Sankura, jefe de seguridad de Trare. Han redirigido un satélite comercial para monitorear continuamente el área. Trare había anticipado esto. El sitio de perforación ahora estaba bajo protección militar las 24 horas, con medidas anti-drones y equipos de interferencia de señales. También había iniciado operaciones en 2 sitios de distracción para confundir los esfuerzos de inteligencia de Water Global. Pero sabía que no podrían mantener el descubrimiento en secreto para siempre. Tampoco quería hacerlo, ¿no? El objetivo no era ocultar el agua, sino asegurarse de que cuando su existencia fuera revelada, Water Global no pudiera sabotearla. Comienza en la fase 2,
instruyó a su equipo. Esto implicaba desarrollar rápidamente la infraestructura necesaria para transportar agua desde la nueva fuente a los principales centros de población. Los materiales ya se habían preposicionado y los equipos de construcción estaban listos para moverse trabajando las 24 horas. Instalaron la primera sección de tubería, conectando la nueva fuente de agua a un centro de distribución a 20 kilómetros más cerca de la capital Irra Basica Poro, funcional, diseñada para ser mejorada y ampliada una vez que se abordara la crisis inmediata. A medida que las noticias comenzaron a difundirse dentro de los círculos gubernamentales, el precio de las acciones de Water Global comenzó a desplomarse en los mercados internacionales, los inversionistas percibiendo una posible interrupción en el monopolio de la compañía en un mercado clave de África, comenzaron a vender sus acciones. Richard Voss, alarmado tanto por la caída de las acciones como por los informes de inteligencia, tomó una medida desesperada. Ordenó a su equipo de seguridad que encontrara lo que Treer había descubierto y neutralizara cualquier amenaza a la posición de la empresa. Low-Q Quest le dijo a su jefe de operaciones durante una videollamada segura desde Ginebra: esta situación debe desaparecer. Marcel Dubois entendió perfectamente lo que Voss quería decir. Water Global ya había lidiado con situaciones similares en otros países, gobiernos locales o comunidades descubriendo fuentes de agua que amenazaban el monopolio de la compañía. Tales descubrimientos solían ser contaminados, considerados inseguros, o simplemente desaparecer de los registros oficiales 2 días antes del anuncio planeado de Treer. Casi ocurrió un desastre. 2 operativos de Water Global, disfrazados de trabajadores locales, se infiltraron en el sitio de perforación durante un cambio de turno. Fueron atrapados intentando introducir contaminantes en la nueva fuente de agua, productos químicos que habrían hecho que pareciera insegura para el consumo humano. El intento de sabotaje le proporcionó a Treer evidencia perfecta de espionaje corporativo e intenciones maliciosas. Un regalo que fortaleció enormemente su posición legal en los 2 operativos, al darse cuenta de que enfrentaban graves cargos. En un país conocido por sus duras condiciones carcelarias, rápidamente implicaron a sus superiores a cambio de lenidad. Tenemos sus comunicaciones, sus transferencias financieras, incluso sus memorandos internos discutiendo cómo neutralizar nuestro descubrimiento de agua, informó el coronel Sankara. Es todo lo que necesitamos para anular sus contratos por actividad criminal. 7 días después de su críptica nota a Voss, exactamente como prometió, Treer se presentó ante su nación en vivo por televisión. Detrás de él había un mapa simple mostrando no una, sino 3 enormes fuentes de agua subterráneas identificadas por los métodos tradicionales de Dio, la primera ya confirmada, las otras marcadas para exploración inminente en Amara. Dio estaba en la audiencia, su rostro curtido sin mostrar orgullo. Solo satisfacción tranquila. A su lado se sentaron varios otros guardianes del conocimiento tradicional de diferentes regiones de Burkina Faso, incluidos deliberadamente para simbolizar la unidad del conocimiento moderno y tradicional. Mis conciudadanos de Burkina Faso, comenzó, su voz firme y resuelta. Hoy marca un punto de inflexión en la historia de nuestra nación. Durante demasiado tiempo, hemos sufrido bajo el yugo del colonialismo del agua, con empresas extranjeras controlando nuestro recurso más esencial, tratando como un lujo lo que debería ser un derecho. Detalló el descubrimiento del reservorio subterráneo, creditando cuidadosamente el conocimiento tradicional que lo había hecho posible. En la audiencia, niños de escuelas locales habían sido colocados en las primeras filas. Una elección deliberada para enfatizar que esto era sobre su futuro. Lo que hemos encontrado no es solo agua, continuó Trarean, es libertad e independencia, la capacidad de determinar nuestro propio destino sin que se utilice el leverage de la sed en nuestra contra. Mostró fotografías y grabaciones en video de la fuente de agua que brotaba, junto con el análisis preliminar que mostraba su pureza y volumen estimado. La evidencia era irrefutable. Esto no era un descubrimiento menor, sino un recurso que cambiaría la nación Hanoi. Burkina Faso reclama su soberanía sobre el agua, anunció Traoré por orden ejecutiva. El contrato de Water Global queda cancelado con efecto inmediato por intentos de sabotaje criminal y especulación de precios durante una crisis humanitaria. Levantó documentos que mostraban las conexiones del saboteador capturado con Water Global, junto con evidencia de las comunicaciones internas de la compañía, que discutían cómo maximizar las ganancias durante la sequía. Hemos informado a la Corte Internacional de Justicia sobre estos crímenes, continuó, pero no esperaremos a que los procedimientos internacionales aseguren el derecho de nuestro pueblo al agua. Las cámaras se dirigieron para mostrar a los saboteadores arrestados, quienes habían aceptado hacer declaraciones públicas a cambio de sentencias reducidas. Su testimonio fue devastador en relatos detallados de haber sido contratados, específicamente para contaminar la nueva fuente de agua con vínculos directos con la División de Seguridad de Water Global. Treer
Luego presentó una nueva Autoridad Nacional del Agua que proporcionaría las necesidades básicas de agua a todos los ciudadanos de forma gratuita, con tarifas moderadas solo para fines comerciales. El sistema propuesto fue detallado y práctico, demostrando que esto no era simplemente un gesto idealista, sino una transformación cuidadosamente planificada de la gestión del agua en la nación Antos. El agua no es un privilegio para los ricos, declaró Trea, sus palabras resonando por toda la nación a través de radios y televisores. Es un derecho para todas las personas. Y desde este día en adelante, ninguna entidad extranjera determinará si nuestros hijos beben o padecen. La reacción fue inmediata y dramática. En aldeas y ciudades de Burkina Faso la gente salió a las calles celebrando con el agua que pudieran compartir. Una declaración profunda en sí misma. Las madres lloraban abiertamente, dándose cuenta de que sus hijos no enfrentarían la misma sed desesperada que ellas habían soportado. Los ancianos y las ancianas que recordaban el tiempo antes de la privatización asentían con satisfacción. Las agencias internacionales de noticias se apresuraron a cubrir la historia. Muchos, inicialmente escépticos de las afirmaciones de Trea sobre la recién descubierta fuente de agua, comenzaron a poner en duda su veracidad. Los analistas de las principales cadenas cuestionaron si una nación africana pobre podría gestionar con éxito tal recurso sin la pericia extranjera. Pero las imágenes eran innegables. Los informes técnicos verificados por geólogos independientes que habían sido invitados al sitio confirmaron tanto la calidad como la cantidad del agua. Esto no era un truco político, sino un verdadero descubrimiento que cambiaba la ecuación. En la sede internacional de Water Global en Ginebra, se convocaron reuniones de emergencia de la Junta. Las acciones de la compañía habían caído un 43% en un solo día, borrando miles de millones de su valor en el mercado. Los equipos legales prepararon medidas cautelares y demandas citando tratados internacionales de inversión y la ley contractual. Esto es una expropiación ilegal de manual, aseguró el director legal de la compañía a la Junta. Lo anularemos en los tribunales internacionales en unas semanas. Pero, en privado, muchos ejecutivos estaban preocupados. La evidencia del intento de sabotaje era difícil de explicar. Además, el Tribunal de la Opinión Pública ya se estaba volviendo en su contra. Las redes sociales se inundaron con imágenes que contrastaban la lujosa sede de Water Global con los niños de Burkina Faso, colapsando por deshidratación. Cuando Richard Voss fue confrontado por los medios internacionales en el aeropuerto mientras abandonaba apresuradamente el país, solo pudo murmurar entre dientes: no pueden hacer esto. Tenemos acuerdos internacionales. La comunidad global no tolerará este tipo de expropiación. Un joven periodista burkinabé gritó: ¿el agua es un derecho humano, señor Voss? Su no respuesta y su apresurada huida fueron capturadas en video, convirtiéndose en una de las imágenes definitorias del conflicto de regreso en Burkina Faso. Ibrahim Traoré no estaba tomando ningún riesgo. Él sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La presión internacional sería intensa, tanto abierta como encubierta. Había estudiado suficiente historia para entender que los países que desafían los intereses corporativos occidentales a menudo enfrentan consecuencias que van desde sanciones económicas hasta intervenciones más directas. Intentarán todo, les dijo a su Consejo de Seguridad el día después del anuncio. Presión económica, aislamiento político o posiblemente incluso apoyar a la oposición interna. Debemos estar preparados. Su previsión resultó ser acertada. En pocos días, varias naciones occidentales emitieron declaraciones expresando su profunda preocupación por la santidad de los contratos y el Estado de Derecho en Burkina Faso. En el Fondo Monotinamos descubrió de repente irregularidades en el cumplimiento de los préstamos previos del país. Las agencias de calificación crediticia rebajaron la ya baja calificación de Burkina Faso, haciendo aún más difícil el endeudamiento internacional. Más preocupantes fueron los informes de la unidad de inteligencia del coronel Sankara sobre movimientos inusuales de grupos mercenarios en países vecinos, contratistas militares privados que a menudo se usaban para operaciones negables cuando los intereses occidentales estaban amenazados. Pero Traoré también se había preparado para esto. En los meses previos al descubrimiento del agua, había fortalecido discretamente los lazos militares y diplomáticos con países menos alineados con los intereses corporativos occidentales. Rusia, China, Turquía y varias naciones africanas, con mentalidad independiente. No estamos solos, recordó a su gabinete cuando la presión aumentó. Y lo más importante, ahora tenemos algo que nos da verdadera independencia en agua. En los días que siguieron, Traoré actuó con una velocidad sorprendente para convertir el descubrimiento en alivio tangible para su pueblo. Los ingenieros militares trabajaron junto a contratistas civiles,
para crear un sistema de distribución de emergencia, mientras se desarrollaba una infraestructura más permanente. La primera prioridad fue abordar la crisis inmediata en la capital. Los camiones cisterna, los mismos que anteriormente utilizaba Water Global pero ahora operados por la nueva Autoridad Nacional del Agua, comenzaron a entregar agua a los vecindarios. Sin costo alguno, el impacto psicológico fue profundo. Ver los camiones familiares ahora proporcionando agua gratuita fue un símbolo poderoso del cambio en el orden establecido. En una semana, el agua de la nueva fuente estaba fluyendo a los puntos de distribución en Ouagadougou, proporcionada de forma gratuita. El contraste con las operaciones de Water Global fue marcado y deliberado, sin guardias armados, sin fines de lucro, simplemente agua para aquellos que la necesitaban. Anamina, la madre que había presenciado el colapso del niño en la fila de agua, no podía creer lo que veía cuando vio por primera vez el nuevo punto de distribución. Sin largas filas, sin precios exorbitantes, solo agua limpia fluyendo libremente. Cuando llenó su recipiente, lloró, el agua mezclándose con sus lágrimas. ¿Esto es real?, le preguntó al trabajador de distribución en sí. Respondió él con orgullo. Esta es agua de Burkina Faso, del suelo de Burkina Faso, para el pueblo de Burkina Faso, y hay más que suficiente. Llevó el agua a su casa, caminando con una ligereza renovada a pesar del peso físico. Por primera vez en meses, sus hijos podían beber sin racionar, podían bañarse sin culpa a la carga psicológica de la constante inseguridad hídrica. Un estrés que había dominado todos los aspectos de la vida diaria comenzó a levantarse por toda la ciudad. Gabriel Zongo, el anciano exingeniero civil que se había opuesto a la privatización décadas antes, se ofreció como voluntario para ayudar a la nueva Autoridad Nacional del Agua. Su experiencia y memoria institucional resultaron invaluables. Mientras reconstruían el sistema, ANSE los advertía hace 30 años. Les dijo a los colegas más jóvenes, mientras trazaban las redes de distribución: el agua es como el aire, le pertenece a todos o a nadie. Cuando la conviertes en una mercancía, conviertes la vida misma en un bien de lujo. La reacción internacional al movimiento de TREER fue mixta y reveladora de las estructuras de poder globales. Los gobiernos occidentales, sensibles a los intereses de sus corporaciones, emitieron declaraciones expresando preocupación por la santidad de los contratos y el Estado de Derecho. Las publicaciones financieras advirtieron ominosamente sobre los riesgos de invertir en regiones inestables, pero también comenzó a surgir una corriente contraria en las organizaciones medioambientales, y los activistas por los derechos al agua se unieron a la causa de Burkina Faso. Los académicos del derecho publicaron análisis que apoyaban el derecho del país a terminar contratos durante una emergencia de salud pública. Y lo más significativo, otros países africanos comenzaron a apoyar públicamente las acciones de TREER. Lo que ha hecho Burkina Faso no es radical, declaró el presidente de Malí en una cumbre regional. Es la afirmación más básica de soberanía en que los recursos esenciales de una nación deben beneficiar primero a su pueblo. El descubrimiento tenía implicaciones más allá del agua misma. Desafiaba una narrativa fundamental sobre el desarrollo africano que el progreso solo podía venir a través de la inversión y la experiencia occidental. Aquí había un caso donde el conocimiento tradicional, descartado durante generaciones como superstición, había tenido éxito, donde los métodos modernos habían fallado o sido deliberadamente limitados. Amará, Dios se encontró de repente en demanda con delegaciones de países vecinos, buscando su experiencia. Aceptó algunas invitaciones, pero rechazó otras, especialmente de aquellos que sospechaba querían explotar en lugar de honrar el conocimiento tradicional. El don debe ser usado sabiamente, le dijo a TREER cuando discutían estas solicitudes. El hallazgo de agua no es un truco ni una tecnología que se pueda vender. Es una relación con la tierra y sus espíritus. La contraofensiva legal de Water Global comenzó como se esperaba. Presentaron casos en tribunales de arbitraje internacional, exigiendo miles de millones en compensación por la expropiación ilegal de sus activos. Hicieron lobby ante los gobiernos occidentales para imponer sanciones a Burkina Faso, pero su posición se vio socavada por las continuas revelaciones sobre sus prácticas. A los periodistas de investigación, al percatarse de una gran historia, comenzaron a investigar las operaciones de Water Global en otros países. Descubrieron patrones similares a escasez artificial, especulación de precios durante crisis y represión de fuentes de agua alternativas. Exempleados se presentaron con testimonios devastadores. Un exhidrólogo reveló que Water Global había identificado el mismo reservorio subterráneo años antes, pero había clasificado el descubrimiento como económicamente no viable para su desarrollo. El código corporativo para una fuente demasiado abundante para ser controlada de manera rentable. En un mes, las tuberías permanentes desde la nueva fuente de agua llegaron a la infraestructura de Ouagadougou. En 3 meses, se extendieron a los
principales centros regionales. El país que había estado a merced de las compañías extranjeras de agua ahora era independiente en cuanto al agua, una transformación tan profunda que alteró la psicología nacional. La gente comenzó a plantar jardines nuevamente. Las escuelas reabrieron sin el temor de que los niños se desmayaran por deshidratación. Las industrias locales que habían estado paralizadas por los costos del agua reanudaron la producción. La economía, que había estado contrayéndose debido a la sequía y la crisis del agua, comenzó a mostrar signos de recuperación. Otras naciones africanas tomaron nota. Malí, Níger y Chad enviaron delegaciones para aprender del modelo de soberanía hídrica de Burkina Faso. Los guardianes del conocimiento tradicional como Dio, que antes habían sido descartados como supersticiosos o irrelevantes, consultados junto con geólogos modernos, las universidades establecieron programas para documentar y preservar el conocimiento indígena sobre los recursos naturales. La batalla legal internacional con Water Global continuó, pero sus colmillos ya habían sido extraídos. Ningún fallo judicial podía deshacer la realidad física de la nueva independencia hídrica de Burkina Faso. Y a medida que surgían más pruebas sobre las prácticas de la compañía, la opinión pública se consolidó en su contra. El gobierno de Traer ofreció un acuerdo de compromiso. Water Global podría retener la propiedad de su infraestructura física, plantas de tratamiento, algunas tuberías, pero tendría que operar bajo un nuevo marco regulatorio con estrictos controles de precios y supervisión pública. La compañía se convertiría en un proveedor de servicios en lugar de un controlador de recursos inicialmente. Water Global rechazó esta propuesta de plano. Pero a medida que las batallas legales se alargaban y surgían más informaciones dañinas, su posición se debilitó. Los accionistas comenzaron a exigir una resolución que detuviera el daño reputacional y la hemorragia financiera en su última humiliation. Richard Voss se vio obligado a dimitir como CEO cuando correos electrónicos filtrados revelaron que había sabido sobre las posibles fuentes de agua subterránea en la región durante años, pero había evitado deliberadamente explorarlas para mantener el control de los precios. El escándalo se expandió para implicar a otros ejecutivos y miembros de la Junta, algunos de los cuales enfrentaron cargos criminales en sus países de origen por autorizar el intento de sabotaje en Water Global. Finalmente llegó a un acuerdo con Burkina Faso por una fracción de lo que inicialmente habían demandado, un reconocimiento tácito de que su posición era insostenible tanto legal como moralmente. La compañía pasó por una reestructuración completa con un nuevo equipo de gestión que prometió prácticas más éticas, pero para Burkina Faso, la victoria fue más allá de una sola empresa. Había establecido un precedente que influiría en la gestión de recursos a lo largo del continente. Había demostrado que la soberanía nacional sobre los recursos esenciales no era simplemente un eslogan político, sino una posibilidad práctica. Un año después de la crisis, Ibrahim Traoré regresó al pueblo donde había conocido por primera vez a Amara Diohan. La transformación fue notable. La comunidad, que antes estaba polvorienta, ahora tenía un suministro confiable de agua que había permitido que los jardines florecieran. Los niños jugaban con una energía que solo una hidratación adecuada puede proporcionar. El pueblo se había convertido en algo así como un sitio de peregrinaje, con visitantes que llegaban para ver dónde había comenzado la revolución del agua en Traer. Había asegurado que la comunidad se beneficiara directamente de su conexión, con el descubrimiento, con una nueva escuela, una clínica de salud y un programa de desarrollo agrícola. El anciano se sentó a la sombra de un árbol de baobab, observando a los niños jugar alrededor de un nuevo pozo comunitario que nunca se secaba. Incluso en la temporada de sequía, a pesar de su nueva fama, había cambiado poco en sus hábitos diarios, prefiriendo los simples ritmos de la vida en el pueblo a la atención de la capital. Tú has devuelto la vida a nuestra tierra, dijo Dio mientras Traer se sentaba junto a él. Traer negó con la cabeza. No, tú nos mostraste lo que siempre estuvo aquí y lo que nuestros ancestros sabían, pero que habíamos olvidado en nuestra prisa por aceptar el conocimiento de otros por encima del nuestro. Ambos tipos de conocimiento tienen valor, dijo Dio sabiamente. Las máquinas de perforación que alcanzaron el agua no fueron creadas por nuestras tradiciones, pero sin nuestras tradiciones, esas máquinas habrían perforado en los lugares equivocados. En equilibrio. Estuvo de acuerdo Traer. Tu padre estaría orgulloso, dijo Dio, después de un cómodo silencio. No solo del agua, sino de cómo has manejado el poder que ella trae. Traer había sido de hecho cuidadoso con el nuevo recurso. La Autoridad Nacional del Agua operaba con una transparencia sin precedentes. Las tarifas de agua para el uso comercial se contabilizaban públicamente, con los ingresos dirigidos al mantenimiento de la infraestructura
y al desarrollo de nuevas fuentes. Los ciudadanos comunes podían acceder a las necesidades básicas de agua sin costo, mientras que el uso excesivo implicaba tarifas moderadas. Lo más importante era que el sistema de gestión del agua había sido deliberadamente descentralizado, con las comunidades locales teniendo una participación significativa en las decisiones que afectaban su acceso al agua. Esto impidió que resurgiera un sistema de control centralizado que pudiera ser capturado por intereses especiales. No somos perfectos, reconoció Treer, pero estamos aprendiendo una forma diferente de avanzar, no solo para el agua, sino para todos nuestros recursos. El anciano sonrió, sus ojos siguiendo el juego de los niños en el agua, como la libertad. Siempre ha estado bajo nuestros pies. Solo necesitábamos el coraje para acabar lo suficientemente profundo. Cuando Trare se marchó, los aldinos se reunieron alrededor del pozo, un símbolo de una nación que había descubierto que la verdadera soberanía comienza con el control de los recursos esenciales para la vida. Misma en el modelo de independencia hídrica de Burkina Faso eventualmente se expandiría por todo el continente desafiando décadas de explotación de recursos. No se trataba solo del agua, se trataba de dignidad, autodeterminación y la recuperación de conocimientos que la colonización había intentado borraran en universidades de todo el mundo. El estudio de caso de Burkina Faso se convirtió en lectura obligatoria en cursos de desarrollo, economía, gestión de recursos y enfoques decoloniales sobre ciencia y tecnología. Los académicos debatieron sus implicaciones, pero pocos pudieron negar los resultados prácticos 5 años después del descubrimiento. Burkina Faso había desarrollado las 3 fuentes de agua identificadas por Dio. El país no solo había logrado la autosuficiencia hídrica, sino que había comenzado a exportar agua purificada a países vecinos que enfrentaban sus propias sequías, creando un nuevo sector económico basado en la abundancia y no en la escasez. En la transformación nacional se extendió más allá de la economía. Hubo un renacimiento cultural, ya que la gente reconectó con los sistemas tradicionales de conocimiento en todos los campos: agricultura, medicina, arquitectura, mientras los integraban con la ciencia y la tecnología modernas. No era un rechazo del progreso, sino una redefinición de lo que significa el progreso y quién controla su dirección. An Ibrahim Traore enfrentaría muchos más desafíos durante su liderazgo: intentos de golpes de Estado, presión internacional, las dificultades inherentes a gobernar una nación en desarrollo, pero la soberanía hídrica lograda durante la Gran Sequía se convirtió en la base sobre la cual se construyeron otras formas de independencia, y todo había comenzado con un líder dispuesto a escuchar a un anciano que podía oír el agua hablar bajo la tierra silenciosa.